Listo, chicos, sí me escuchan y ven pantalla, ¿cierto? Vale, gracias. ¿Sí? Entonces, como ustedes me decían, la difusión en este caso va a ser el movimiento de partículas, ¿sí? En el cual las partículas pasan de mayor concentración a menor concentración, ¿sí? En este caso, vean la concentración de cierto elemento acá, está saturado, por decirlo así, acá no hay nada, o la concentración es menor, también podemos decir. Acá pues la concentración es mayor, concentración menor, concentración mayor, concentración menor, ¿cierto? Acá puede haber o puede no haber una membrana semipermeable, ¿sí? Entonces, acá, bueno, acá les dice el dibujo, espacio extracelular, es decir, por fuera de la célula, y acá es espacio intracelular, ¿sí? Lo que sucede a través del tiempo es que a través de ese proceso de difusión, ¿sí? Las moléculas empiezan a entrar una tras otra, por decirlo así, de tal manera que se iguale la concentración a ambos lados de la célula, por fuera de la célula y por dentro de la célula, ¿sí? Acá en la célula, pues ya sabemos que tenemos esta membrana semipermeable, ¿sí? Y dentro de esa membrana semipermeable vamos a tener unas proteínas que se conocen como proteínas transmembranales, quienes van a permitir que suceda eso, porque recuerden que esta capita de acá son los fosfolípidos, ¿cierto? Y esos fosfolípidos van a ser como una estructura muy rígida, muy unida, ¿cierto? Que no permite el paso de agua, ¿cierto? Y por lo tanto, esto no va a dejar pasar prácticamente nada. Lo que va a dejar pasar estos elementos van a ser esas proteínas de membrana, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que sucede en la célula es eso. Tenemos la membrana celular, ¿cierto? Eso tenemos mayor concentración afuera y menor concentración adentro de la célula, ¿cierto? Van a ir a través del tiempo entrando moléculas, digámoslo así, una tras otra, ¿cierto? Hasta el punto de que se igualen, ¿cierto? Esas concentraciones, ¿cierto? Esas concentraciones del elemento que sea lo que hay, ¿cierto? En este caso, en este primer recuadro, esto digamos lo que es la concentración de A y esto es la concentración de B, ¿sí? Entonces, en este primer recuadro podríamos decir que la concentración de A, ¿cierto? ¿Es mayor o menor? Mayor. Es mayor que la concentración de B, ¿cierto? En este segundo caso, ¿qué podemos decir? La concentración de A es mayor o menor. Alguien que no sea Tatiana. Mayor, profe. Mayor, ¿cierto? Que la concentración de B, ¿cierto? Y acá, ¿cómo sería? La concentración de A Es igual a la concentración de B. es igual a la concentración de B. Qué pena, Tatiana, que te calle, pero es que tú eres la que siempre habla en clase, ¿listo? Ah, yo dije, Sí, entonces pues para evaluar la participación de otras personas, ¿listo? Ulises creo que fue, se me perdieron Sí, los profe. micrófonos, listo. También me cayó, profe. No, pues sí, no, ahorita era porque Tatiana ya venía hablando, pero sigan hablando, es cuando los callen, cállense en ese punto, no en toda la clase ni en las demás, bueno, listo. Entonces, claro que es difusión, ¿cierto? Sí, profe. Ujú. Y acá pues es lo mismo, les está explicando lo que es el proceso de difusión, ¿cierto? Tenemos mayor concentración de moléculas, menor concentración de moléculas, hay agua a través de la membrana semipermeable, ayudan al paso de estas moléculas hasta que entra ambos lados de la membrana, ¿cierto? Entran a un equilibrio donde se iguala la concentración de cierta sustancia, perdón, de cierta sustancia, ¿cierto? Entonces, clarísimo lo que es difusión, ¿cierto? Más que claro, profe. Bueno, listo. Entonces, eso es lo importante en cuanto a difusión. Ahora hablamos de ósmosis. Recuerden que yo les había dicho que la que se movía era el agua, ¿cierto? Entonces, acá podemos ver que tenemos
un Erlenmeyer, ¿cierto? Si estoy bien, un Erlenmeyer, sí. O un vaso de precipitados, bueno, un vasito, ¿cierto? Y tenemos en ese vaso agua, ¿cierto? Y pusimos una membrana semipermeable en la mitad y a un lado hay, no sé, menor cantidad de azúcar y a otro lado hay mayor cantidad de azúcar, ¿cierto? En este caso, a través de esa membrana semipermeable, ¿sí? Lo que va a suceder es que va a pasar el agua, no las partículas, sino va a haber un flujo de agua de menor concentración, ¿cierto? A mayor concentración, ¿sí? Y en este caso, pues lo que sucede es que se cambia el nivel del agua, ¿cierto? Acá va a haber menor cantidad de agua, va a haber menor cantidad de partículas, acá va a haber mayor cantidad de agua, mayor cantidad de partículas, pero la concentración en ambos lados va a ser igual, ¿cierto? Acá podemos decir, la concentración de A va a ser mayor o menor. Este es A y este es B. Igual, profe. Igual, profe. No. Vean las Mayor en partículas. B, mayor en Menor B. que B. No, no, B. perdón. Ajá. En el B hay más Bajito. concentración, profe. En el B. Ay, Levanten la mano porque no les escucho a nadie. Es mayor en B. Dice, a ver, iPhone Tatiana, dime Tatiana. la mayor concentración de azúcar es en el lado B, profe. Entonces, Ajá, exactamente. Ay, acá me equivoqué, ¿cierto? En ese caso, ahora no pude dibujar. La concentración de A va a ser menor que la concentración de B, ¿cierto? Porque acá hay más azúcar y acá hay menos azúcar, ¿cierto? Y acá, ¿cómo va a ser esa concentración? La concentración de A, ¿cómo va a estar respecto a la de B? ¿Mayor, menor o Menor, igual? menor, ¿Por qué menor? porque hay más concentración en B. No. Margarita, dime. Profe, pues podemos ver ahí que en A hay Ujú, menos agua y menos azúcar. ujú, Lo contrario de B. sí. ¿Dónde va a haber mayor o dónde va a haber menor o cómo va a ser la situación Pues ahí? va a ser mayor concentración en B porque tiene más de las dos sustancias. No. Hernando quería hablar. Tampoco, Margarita. ¿Por qué, profe? ¿Alguien más o les explico? es que ¿Alguien da? parece que arriba, perdón, es que en el lado B hay más cantidad de agua. Ajá. Y entonces ahí, ¿qué podemos decir? ¿Va a ser mayor, menor o igual? Mayor. Igual, Profe, yo levanté la mano. igual, Ulises, Igual, profe. pues en el lado A está igual la cantidad de agua con azúcar. Y en el B también, o sea, a su medida están iguales. ujú. Ulises, dime. Era para decirle que están en igual concentración. Están en igual concentración, exactamente, ¿sí? ¿Por qué? Van a decir, bueno, pero es que en B hay más partículas, sí hay más partículas, pero hay más agua que está disolviendo esas partículas. Y acá lo mismo, hay menos agua que está disolviendo esas partículas, lo que implica, ¿sí? Que como hay más agua, va a ser la misma concentración acá que la misma concentración acá. ¿Sí es claro? ¿O presentan confusiones? ¿Sí o no? Y vuelvo y les explico. Sí, No, profe. profe, haga el favor de volver a explicar. Bueno, les repito, ¿sí? Acá me quedó como una carita feliz. A ver, acá, a ambos lados ¿dónde está mi lapicito? A ambos lados de la membrana semipermeable, ¿cierto? Acá está en inglés, ¿no? Semipermeable membrana. Tenemos la misma cantidad de agua, ¿cierto? Pero tenemos diferente cantidad de partículas de azúcar, les había dicho yo,
en ambos lados de la membrana, ¿cierto? Acá ustedes me dijeron que como hay menor cantidad de azúcar y mayor cantidad de azúcar, la concentración del lado A va a ser menor que la concentración del lado B, ¿sí? Va a ser menor que la concentración del lado B. Por lo tanto, en este caso, pues, como vemos, hay mayor e igual cantidad de agua, ¿cierto? Menor cantidad de partículas, mayor cantidad de partículas, este va a ser el lado más concentrado, ¿cierto? El agua va a migrar de izquierda a derecha, y este colorcito casi no se ve, va a migrar de izquierda a derecha en este caso, ¿cierto? Ya después del tiempo, pasó cierta cantidad de tiempo, el agua migró, ¿sí? Y por lo tanto hay menor cantidad de agua acá, ¿cierto? Y hay mayor cantidad de agua acá. En ese caso, como hay mayor cantidad de agua acá, esas partículas van a estar en la misma concentración que esta. Pueden haber muchas más partículas, ¿cierto? Pero también hay más agua. Hay más partículas, pero también hay más agua, ¿cierto? En este caso tenemos que a este lado hay más partículas, pero está el agua en igual cantidad, ¿sí es claro? Por lo tanto, ¿cierto? Partículas agua, por lo tanto acá la concentración va a ser la misma del lado A que del lado B, ¿sí es claro? Esto por la simple diferencia que acá hay más agua y acá hay menos agua, ¿sí es claro? Sí, profe. Vale. Bueno, chicos, y acá les muestra exactamente lo mismo. Esto es una experimentación que se hace en laboratorio. Bueno, acá no están los materiales para hacerla, pero pues bueno, ustedes se buscan esto en videitos de YouTube. Si encuentran un videito muy explicativo, de pronto me pueden enviar el link y lo vemos, ¿cierto? Y entonces en este caso tenemos que hay un tubo en U, ¿cierto? Y acá en la mitad de ese tubito les ponen una membrana semipermeable, ¿cierto? Acá les dice selectively permeable membrana, ¿sí? Entonces es una membrana permeable selectiva, básicamente, ¿cierto? Acá les dice hay menor concentración, ¿cierto? Acá hay mayor concentración, ¿sí? Al pasar el tiempo, ¿cierto? Lo que va a suceder es que el agua va a migrar, ¿cierto? En este caso también de izquierda a derecha, ¿cierto? Y acá, pues, van a quedar ambos lados, tanto el lado A como el lado B, van a estar en iguales concentraciones, ¿sí? Porque hay mayor cantidad de agua en el lado B que en el lado A, ¿cierto? Iniciamos con una cantidad igual en ambos lados y terminamos con una cantidad diferente de agua en ambos lados. ¿Sí es claro? Sí, Profe. profe. Sí, Claro. profe, gracias. Entonces sería A menor que B también, ¿cierto? Bueno, eso sucede con el proceso de ósmosis. Por eso ustedes pueden entender que no hay gasto de energía, simplemente o se mueven las partículas en el caso de la difusión o se mueve el agua en el caso de la ósmosis, ¿cierto? Eso es lo que va a suceder. Y entonces tenemos el caso contrario que les había dicho que es el transporte activo, ¿sí? El transporte activo, ¿quién me recuerda qué es? Profe, ¿qué es el que gasta la energía? Gasta energía, Gasta sí, energía, sí. señor. ¿Quién le Profe, complementa, Ulises? Dime, Margarita. es un Mm, movimiento voluntario de las partículas. ¿Cómo? Es un movimiento voluntario de las partículas. Sí, movimiento Contra voluntario del gradiente de en concentración. contra del gradiente de concentración, es decir, de mayor a menor o de menor a mayor. Pues Pues Mayor a puede al ser mayor. contrario. tan menor o al contrario también, profe. Sí, pero en Sí, general, les profe. había dicho, en general sucede esto, pero pueden suceder las dos cosas. En general, ¿qué sucede? Cuando les General, dije el caso del... ¿Cómo? De menor a mayor y de mayor a menor. De mayor a menor, profe. De mayor a menor, exactamente, Kevin. En general va a ser de mayor concentración a menor concentración,
porque necesitamos de un gasto de energía, ¿cierto? Les hice el ejemplo de la persona en barquito que iba en contra del flujo de agua de ese río, ¿cierto? Entonces, eso es lo que va a suceder. Si acá van en general, se van a mover de, en general, se van a mover de de menor a mayor concentración, ¿sí? Va a ir en contra de ese gradiente de concentración, ¿sí? Y por lo tanto, acá vemos ese transporte activo. Les tengo el ejemplo de una bomba que hay dentro de las células. No piensen en una bomba que estalla, sino así se llama, la bomba de sodio y potasio. La bomba de sodio y potasio funciona a través de este mecanismo, ¿sí? Donde hay necesidad de utilizar cierta energía para mover tanto el sodio como el potasio, ¿cierto? A favor o en contra de ese gradiente de concentración. Véanlo acá. Ay, ¿dónde muevo estos controles que hoy sí que me están haciendo estorbo? A ver, espérenme, acomodo acá unos controles que sí me fastidian. Listo. Bueno, ahí. Vemos acá, ¿cierto? Que tenemos cierta concentración. Acá, ¿dónde está mi lapicito? Tenemos mayor concentración de sodio, menor concentración de sodio. Mayor concentración de potasio, menor concentración de potasio. Véanlo, las rojitas, las más rojitas o las más anaranjaditas o las color tomate, dicen ustedes acá, va a ser el sodio, ¿cierto? Esta y esta, va a ser el sodio, ¿cierto? Y estas amarillitas van a ser el potasio. Y vean que acá afuera hay más cantidad de sodio y acá adentro hay más cantidad de potasio, ¿cierto? Entonces, en este caso, en algún momento, tenemos acá gran cantidad de sodio, ¿cierto? Que está ingresando a partir de estas membranas, de estas proteínas intermembranales, ¿cierto? Que esta proteína como que ayuda a que se unan, tienen como ciertas estructuras, en este caso vienen a ser unas estructuras químicas, pero acá se representan por manera de formas, ¿cierto? Tenemos unos hexágonos que casan exactamente con la forma de esta proteína y las une a ellas y les permite entrar, ¿cierto? En algún momento se abrirá acá para que ingresen acá, ¿cierto? Y en algún momento se abre para que puedan ingresar, ¿cierto? Y al contrario, ¿cierto? Lo que va a hacer es que estas partículas van a entrar a esa proteína, ¿cierto? Se van a unir y van a salir, ¿sí? Acá lo que está sucediendo es que están saliendo, ¿cierto? Entonces tenemos estas dos que vienen y se unen acá y salen, ¿cierto? Están saliendo en contra del gradiente de concentración, ¿sí? Porque van de menor concentración a mayor concentración, ¿sí? Necesita la célula o la membrana celular de utilizar energía. En este caso tenemos la molécula del ATP, ¿cierto? Que se llama adenosín trifosfato, es decir, que es una molécula de adenosina con 3 fósforos unidos. Este triangulito viene a ser esa molécula de adenosina, hoy me coincidió el color, ¿sí? Acá hay un fósforo, acá hay otro fósforo y acá hay otro fósforo, ¿sí? Entonces, lo que va a suceder para que ellas puedan salir es que, bueno, estas dos moléculas de sodio se unen a esta proteína. Después, este ATP tiene que unirse acá, ¿sí? Al unirse acá pierde un fósforo, ¿cierto? Y al perder un fósforo ocurre, digámoslo así, como una chispa, como una cierta pérdida de energía, ¿cierto? Que implica que esta proteína se abra acá, ¿cierto? Y al abrirse, pues van a poder salir esas dos partículas o esas dos átomos o moléculas de sodio van a poder salir hacia afuera de la célula, ¿cierto? En este caso, el ATP se convierte en ADP, en ese caso adenosín difosfato. Difosfato porque tiene 2 fósforos, 1 y 2, ¿cierto? Ya no tiene 3, por eso cambió su nombre, cambió su estructura, ¿cierto? Y en ese caso, entonces, cuando se liberan esas dos moléculas o átomos de sodio, pues se va a permitir
que en este caso ingresen dos átomos de potasio o moléculas de potasio, ¿cierto? Van a ingresar, se van a unir a esa conformación de esa proteína transmembranal, ¿cierto? Y esa proteína transmembranal, tan pronto se une ¿cierto? Se va a cerrar por acá, acá lo vemos que ya se cerró, y se va a abrir acá, ¿cierto? Se abre acá abajito. De tal manera que ese fósforo se libera, ¿cierto? Entra ese potasio y este fósforo vuelve a unirse a este adenosindifosfato, convirtiéndose ¿en qué? En A, D o P. D o T, perdón. Profe. Adenosin trifosfato. ¿Por qué tri? Porque Tiene tres tres. fósforos. Porque tiene 3 fósforos. Por eso les digo, acá no me entienden mucho, ¿cierto? Porque les estoy hablando de átomos, de moléculas, ¿cierto? Y ustedes no conocen, según lo que les entendí, pocos han visto química orgánica, ¿cierto? Y esto es muy importante en química orgánica. Bueno, pues no sé si lo vean, porque esto se ve más en bioquímica, pero esto les puede ayudar a entender esa química orgánica, ¿cierto? O a entender la química orgánica, de pronto puede en algún momento ayudarles a entender cómo sucede químicamente esto. Yo les explico cómo sucede esquemáticamente esto, ¿cierto? Entonces, eso es lo que básicamente sucede en ese transporte activo, ¿sí? Es decir, que necesitamos que haya presencia, presencia de proteínas transmembranales, que estas proteínas transmembranales fueron una pregunta del primer parcial. Haya presencia de proteínas transmembranales, obviamente que haya presencia de una membrana, ¿cierto? Y de cierta concentración de moléculas, ¿cierto? A ambos lados de esa membrana, ¿cierto? En este caso hay mayor concentración de sodio o potasio, acá afuera. El sodio, el Del naranjito. sodio. Ajá. De sodio hay mayor concentración, ¿cierto? Bueno, acá se los dice la gráfica. Y acá de qué? De potasio, ¿cierto? Hay mayor concentración. Por eso, vean que esas moléculas están viajando en contra del gradiente de concentración, ¿sí? Y si ustedes son curiosos y buscan para qué sirve esa bomba de sodio y potasio y en qué nos ayuda en nuestro propio metabolismo, les agradecería que me digan en qué nos ayuda que funcione esa bomba de sodio y potasio. Nosotros necesitamos sodio, no recuerdo bien. Bueno, no recuerdo bien para qué necesitamos el sodio y potasio, pero esto ayuda a el mecanismo de la célula que sobreviva, ¿cierto? Nosotros mantenemos consumiendo sodio en la sal, ¿cierto? NaCl, y pues todos los días estamos consumiendo sal, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente lo que sucede, ¿cierto? En cuanto a transporte activo, claras las diferencias entre difusión, ósmosis y transporte activo, ¿cierto? Sí, profe. Vale, bueno. Entonces, ya habiendo entendido esto, ¿cierto? Les puedo hablar de en qué consiste la comunicación celular y señalización celular. Ustedes dirán, uy, las células se comunican, ¿cómo así? ¿Hablan? No, las células no hablan, las células envían señales. Por eso les hablo acá de señalización celular. Y esa es la manera en cómo las células se comunican, envían ciertas señales, ¿cierto? Esa señal la envía una célula a otra célula, se entienden y ambas células empiezan a hacer cierto proceso, ¿sí? En ese caso, el proceso de división celular, ¿sí? Cuando las células van a entrar en proceso de división celular, tienen que comunicarse entre sí para que todas se coordinen, ¿cierto? Y todas hagan proceso de división celular al tiempo. Cuando uno se corta, ¿cierto? La piel sufre un daño, ¿cierto? Las células que están cerca, que no fueron dañadas, dicen, bueno, acá sucedió algo, tenemos que recuperar esa piel que se dañó, ¿cierto? Entre ellas se comunican y dicen, bueno, tenemos que regenerar esta piel,
empecemos a dividirnos, ¿sí? Por eso uno lo que se corta, primero se coagula, bueno, sale sangre, se coagula sangre, después de la coagulación viene la cicatrización, ¿cierto? Se forma costrica y esa costra pues ayuda como manera de protección para que las mismas células se estén dividiendo, ¿sí? Entonces las células se comunican entre sí a partir del envío de señales para poder entender qué proceso deben realizar, ¿sí? Cuando uno es bebito, cuando recién lo fecundaron a uno, ¿cierto? Ese cigoto que hablamos, ¿cierto? Que es la unión de ese óvulo con ese espermatozoide, tiene que empezar un proceso de división celular para formar el organismo que nace 9 meses después, ¿cierto? Ustedes no sé si han visto estas representaciones 3D, ¿cierto? De cuando un óvulo es fecundado, empieza a dividirse ese óvulo primero en 2, luego en 4, luego en 8 y así sucesivamente hasta que se forma una mórula y bueno, ya después se va formando toda la estructura corporal que tenemos nosotros, ¿cierto? Y eso no solamente sucede con los humanos, sucede con todos los mamíferos, con todas las aves, los reptiles, peces, anfibios, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero los reptiles se pueden regenerar, o sea, Ujú, como extremidades, ¿no? Nosotros, ujú. ¿por qué no podremos hacer algo así? Porque pues ellos tienen ciertas células que se encargan de tener ese tipo de señalización, ¿sí? Los reptiles, pues algunos, no todos, y no reptiles no son algunos anfibios, ¿sí? Bueno, sí, Las iguanas las sí. lagartijas, sí, bueno, algunas lagartijas regeneran la cola, ¿cierto? Tienen la capacidad de perder la cola, eso se llama autotomía caudal, ¿sí? Es decir, que ellas mismas se autocortan, por decirlo así, la cola, pierden la cola, el depredador se queda entretenido con la cola y ellas tienen la posibilidad de salir corriendo. Esto también se Es llama como una un táctica. mecanismo de defensa, ¿no, profe? Sí, eso se conoce en ecología. Cuando vean ecología, si la ven conmigo, vamos a hablar de estrategias de defensa antipredatoria, ¿sí? Entonces, esa es una estrategia de defensa antipredatoria y en Como ese el caso, pulpo. ¿cómo? Otra de las que nombran no es la de los pulpos con la tinta. Mm, sí, eso también sería un mecanismo de defensa antipredatorio, sí, porque liberan esa tinta, ¿cierto? Confunden al depredador, el depredador como que, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Cierto? Le dará hasta asco, ¿cierto? Otra es la del pez globo, ¿no, profe? Sí, la del pez globo también, que se infla, hay venenos, hay estructuras como espinas, hay el hecho de huir, de camuflarse, de simular ser un organismo más peligroso, ¿sí? Pero bueno, entonces en ese caso también, cuando estas lagartijas pierden la cola, también hay una señalización entre células que dicen, tenemos que volver a conformar este tejido, ¿sí? Y no solamente cuando hay una lesión, ¿cierto? Para generar las uñas, las células están en constante señalización, bueno, tenemos que hacer crecer esas uñas para generar el cabello, para conformar cada una de las estructuras corporales que tenemos, tanto en plantas, animales, microorganismos no, bueno, microorganismos pluricelulares, no unicelulares, ¿sí? Porque los organismos unicelulares o que solo están conformados por una célula, pues no van a tener más células con las que comunicarse, ¿sí? Entonces, todo este proceso de comunicación y señalización celular eh, sucede en organismos pluricelulares que tengan pues por lo menos más de una célula o dos células que se puedan comunicar entre sí, ¿sí? Entonces tenemos la comunicación de tipo paracrino, ¿sí? En este caso, esta comunicación paracrina, ¿sí? Va a ser o va a iniciar con una célula señalizadora, ¿sí? Que en este caso esa célula señalizadora va a ser la que va a enviar esa señal, ese mensaje, ¿cierto? Y esas células van a actuar, esas células cercanas van a actuar de acuerdo a lo que les indique esa célula. Se me viene un ejemplo así como muy, como les digo yo, muy de la vida coloquial, pero es para que me entiendan. Yo soy esa célula señalizadora, les escribo al grupo, ¿cierto? Tenemos clase a las 2. Ustedes, bueno, profe, ven ese mensaje y a las 2 en punto se me están conectando. Eso es lo que sucede, ¿cierto?
Entonces, en ese caso, eso pues muy coloquial, no vayan a como a confundirse, ¿cierto? Entonces tenemos esa célula señalizadora, envía moléculas, ¿cierto? Que vienen a llevar tienen ese mensaje de señalización, ¿cierto? Entonces envía moléculas a esta célula cercana, a esta célula cercana y a otras células que estén cerquita, ¿cierto? Y en ese caso, esas células van a actuar de acuerdo a lo que se diga. Necesitamos dividirnos, necesitamos comenzar el proceso de apoptosis. Apoptosis es el proceso de muerte celular, ¿cierto? Necesitamos, ¿qué más? ¿Qué otro proceso así corporal? Necesitamos, no sé, enviar hormonas a esta chica que ya le va, para que le llegue el periodo. Yo qué sé, estoy en este momento inventando, pero sí, esto sucede, ¿sí? Pero bueno, no se me vayan a confundir con eso de hormonas, porque ahorita más adelante vamos a hablar de hormonas, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede. Una célula envía un mensaje, ¿cierto?, a otras células cercanas, ¿sí? En ese caso, pueden suceder dos cosas, ¿sí? Puede suceder que las células estén muy juntas entre sí, como podemos pensar las células de la piel, ¿cierto?, que están una detrás de otra, pegadita una al lado de la otra, ¿cierto? Y en ese caso, pues esta célula, como está muy unida, pueden unir de alguna manera sus proteínas intermembranales, por eso se ven acá estas cositas moraditas, ¿cierto? Y entonces al unirlas, esta le envía la señal a la otra, pasan a manera como de puente, ¿cierto? Esta señal pasa acá y esta otra señal pasa acá. Se están comunicando las dos células, enviando moléculas que indicarán cierta señalización, ¿sí? Lo mismo va a suceder con células vegetales, ¿cierto? En este caso, ellas forman una estructura que se llama plasmodesma, ¿sí? O plasmodesmata en inglés, ¿cierto? Y es que pues ambas células se unen, ¿cierto? Como que degradan un poquito esa pared celular, degradan un poquito esa membrana celular y por lo tanto, pues van a poder enviar señales de un lado para otro, ¿sí? Eso es lo que sucede. Se conoce como cell junction en inglés o junction, que también se conocería como disyunción no, como, sí, como unión, como ajuntamiento, sonará mal, pero pues es para que me entiendan, ¿sí? Como ajuntamiento de las células, ¿cierto? Como a rejuntarse, esa famosa palabra que nosotros decimos, ¿cierto? Venga, nos arrejuntamos entre novios, ¿cierto? Se dicen esas palabras. Entonces es básicamente eso, ¿sí? Dime, Ulises. Como agrupamiento. ¿Ya? Eso, muchas gracias, Ulises. Qué bueno tener a alguien acá que sepa inglés, ¿cierto? Como agrupamiento, ¿sí? Entonces ambas células se van como a agrupar, como a unir, como a rejuntar, para que me entiendan, ¿cierto? Y en ese caso, pues van a mandar señal la una de la otra, por decirlo así, ¿sí? Y pues tenemos la comunicación célula-célula, reconocimiento, ayúdame Ulises, ¿qué es recognition? Recognición, profe. ¿Cómo? Célula, recognición. Células en la recognición, no sé qué es recognitar. Bueno, pero básicamente, dime. No, nada, profe. Bueno, en ese caso lo que van a hacer es que recuerden que yo les hablé en esa membrana celular, por eso yo les decía, es muy importante este organelo para más adelante, ¿cierto? En esa membrana celular tienen esas proteínas transmembranales que no están solamente dentro de esa membrana, sino que le salen ciertas partecitas afuera de esa membrana, ¿cierto? En ese caso, esta celulita va a unir esa estructura de esa proteína transmembranal con la otra célula, ¿cierto? Dime, Tatiana. Buscando en traductor de Google es reconocimiento. Claro, reconocimiento. Sí, es reconocimiento celular porque acá pues tiene mucho sentido, ¿cierto? Entonces tenemos esta proteína que viene a ser como una manera, no sé, de bombomboncito, ¿cierto? Un bombombón. Y en este caso esta otra proteína es como una boquita, ¿cierto? Se reconocen una célula a la otra porque esta célula, ay, se me perdió la flecha, esta célula tiene
estructura de esa proteína, ¿cierto? Que se puede enlazar a la proteína de a esta proteína de esta otra célula, ¿sí? Entonces se reconocen, la una se ensambla a la otra, se unen, ¿cierto? Así como ustedes unen, no sé, las fichas de Lego, ¿cierto? Y pues la una, esta seguramente le enviará la señal a esta otra, ¿cierto? Entonces en este caso puede ser liberación de moléculas a través del medio, ¿cierto? Por eso yo les hablaba de transporte activo. Acá seguramente va a haber mayor concentración de cierta molécula que adentro de esta célula va a tener que suceder todo este proceso de transporte activo. Acá también, pero en este caso ya no hay un medio, ¿cierto?, que transporte esas células, sino que entra esas moléculas, ¿cierto?, sino que entre ambas células se pasan, ¿cierto?, información. Y acá lo mismo, acá ya no tienen que, ay, me olvidé el término que me dijo Ulises, no tienen que Agrupar. agruparse, ¿cierto?, sino que tienen que ensamblar esas estructuras, ¿cierto?, que ayudan a que se reconozcan, ¿cierto? Listo. Entonces, eso es muy interesante, es muy chévere estudiar este tipo de cosas, pero simplemente les dejo ahí como para que entiendan cómo es que nosotros, por eso tenemos tantas células, por eso las células saben cuándo regenerarse, cuándo empezar el proceso de curación, cuándo, no sé, formar cabello, formar uñas, formar piel, lo Profe, que sea. Sí, pena. dime. Y en la piel, ¿por qué no? Porque a veces llega como que la vejez muy rápido, así. También se debe como a las células o qué. Sí, pueden ser, Profe, ¿y sí. por qué hay personas que les crece, por ejemplo, el cabello más rápido que otras o algo así? Eso puede ser uno por la genética de la persona, ¿cierto? En ese caso, lo que dice Tatiana, el envejecimiento prematuro de la piel, pues debe ser eh, que esas células, no sé, ¿Ya no tienen dan ausencia. señales? Pues no tanto que no envíen señales, sino que tienen ausencia de cierta proteína, de cierto elemento, ¿cierto? Que le ayude a tener el colágeno, esa piel, que la forme tersa y suave y todo eso. Por eso hoy en día tantas, no sé, cremas y todo esto con colágeno, ¿cierto? Uno, genético. Dos, puede ser el ambiente, ¿cierto? Si uno está expuesto al sol todo el día, el sol envejece muchísimo, ¿cierto? Si uno mantiene expuesto al viento, no se pone protector solar, no cuida su piel, pues también puede ser por eso. Genético, ambiental, ya les di las dos razones y se me olvida otra. Genético, ambiental, sí, pues esas básicamente. Algo genético que no le dé, no sé, la producción de colágeno a esa piel, ¿cierto? O el mismo ambiente que ya le va dañando a uno la misma piel, las mismas células, ¿cierto? Y uno como muchas veces no la cuida. Sí, Una pregunta. dime. ¿Por qué? Porque a veces o sea, al crecimiento del cabello, a veces se echan sustancias como que para que le crezcan más rápido. Entonces, ¿ahí se alterarían las células o cómo sería ahí? No se altera la célula, sino que al haber, por ejemplo, el tratamiento capilar, ¿cierto? Uno se lo aplica en el cuero cabelludo y el cuero cabelludo pues tiene muchísimas células. Al haber la presencia de este químico, por decirlo así, o de este elemento, en ese caso va a haber mayor concentración de lo que sea, del champú, ¿sí? En el cuero cabelludo y por lo tanto va a ingresar a la célula por qué fenómeno. Ósmosis, difusión o transporte activo. ¿Nadie? Imagínense, tienen sus células en el cabello, se aplican el champú, el tratamiento regenerante, se lo dejan 15 minutos. ¿Cómo va a entrar ese? ¿Cómo? ¿Por transporte activo? No,